Muchísimas gracias, excelente el tema que acaban de abordar a propósito de los derechos laborales y vamos a seguir en ese apartado, vamos a seguir hablando de derechos, pero en esta oportunidad del derecho que tienen nuestros atletas y sobre todo el derecho deportivo, y por eso en esta entrevista pues me hago acompañar obviamente del hombre que sabe de deportes, es nuestro editor deportivo Marcos Nivar, y es que ciertamente pues tenemos en casa pues al presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo. Él se llama Gilberto Soriano, viene desde Montecristi, específicamente desde Manzanillo, al cual les damos los muy buenos días. Gilberto, buenos días. Una introducción bastante simbólica. Gracias, de verdad, gracias a ustedes por la invitación. Agradecido poder tener un espacio para uno seguir hablando de este tema tan importante que yo creo que en algún momento en nuestro país tendrá que detenerse y poder analizar la realidad deportiva de nuestro país, de que definitivamente se necesita el deporte en las escuelas, porque lo principal para una sociedad es la educación. Gracias por la oportunidad, Gilberto. Para que el televidente sepa, tenemos una tertulia alrededor de 15, 20 minutos conversando antes de esta intervención a propósito de un tema muy, pero muy interesante, ese derecho deportivo que tiene todo ciudadano en República Dominicana, y es la intención por la cual nace ADODEP. Cuéntame sobre esa asociación. Mira, la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo, como bien señalas, nosotros tenemos el interés de unir la educación y el deporte. En República Dominicana gradualmente ha venido sucediendo algo que ha marcado de manera involutiva el deporte nacional, y nosotros estamos simplemente como institución sin fines de lucro poder llevar la conciencia ciudadana de que se necesita. Uno de los retos que tiene la educación dominicana es la calidad. Yo creo que sería uno ser poco optimista decir que nosotros, como en los últimos 50 años, no hemos evolucionado en una dirección de que tenemos edificaciones y centros educativos, tenemos tan extendidas, tenemos alimentación en las escuelas. O sea, se ha avanzado. Ahora, la parte de la calidad de educación es un reto, y eso es real. Y eso tiene que definitivamente, un mundo que se habla hoy de neurociencia, en la neuroeducación, pues sencillamente, el camino que nosotros necesitamos para alcanzar ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo político, sencillamente se necesita fundamentalmente la calidad de la educación. Habla sobre todo de que ha ido en una involución que debería ser lo contrario, debería de ser increciendo. Y es que en la educación pública, sobre todo, que creo que te vas obviamente a este apartado en donde tenemos una tanda extendida, pero ciertamente tenemos mucha deficiencia de docentes deportivos allí. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las estadísticas? Lo que ustedes han podido pues constatar. ¿Por qué entonces, en vez de crecer en ese apartado, pues simplemente pues se suman más materias, pero se queda de lado el deporte? Mira, la realidad es que cuando uno ha analizado el tema, desde 1992 ha venido una evolución en el orden del deportivo. Y yo creo que en gran medida es que todavía, a pesar de que el Estado ha hecho grandes esfuerzos, del Ministerio de Deportes, saca la educación física, todavía no se está entendiendo la diferenciación entre la educación física y actividad física y el deporte. La UNESCO lo señala y lo divide muy bien, conceptualmente hablando. Pero en nuestro país, no se ha entendido el deporte. Y yo creo, el deporte, diferenciando la educación física me refiero, y eso es porque todavía metodológicamente no se ha podido aplicar correctamente una política pública. Ustedes saben que para cada edades lleva un ciclo. Por ejemplo, el sistema educativo dominicano debe ser desde 3 años, como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, desde 3 años hacia adelante, que es lo que se llama la infancia. Eso de 3 a 6 es la infancia, es la primera infancia, como se le llama en el orden curricular. Eso no se ha podido implementar. Entonces, en esa etapa es que se aplica efectivamente la educación física. Todo lo concerniente a lo que ustedes ven, la doctrina que nosotros tenemos, que permanecemos en el tiempo, lo concerniente al movimiento, pero eso se hace en ese rigor hasta los 6 años. Posteriormente a los 6 años, siguen las etapas, porque el niño, un niño va desarrollando por años diferentes condiciones físicas y psicológicas. Entonces, obviamente tú tienes que aplicar una correcta políticas públicas en sus edades.
En República Dominicana, lamentablemente, aunque tenemos institutos nacionales de la educación física, eso no se ha podido aplicar. Nosotros no tenemos una educación física adecuada y no se entiende tampoco el concepto. Entonces, cuando hablamos del deporte, es mucho menos. La mayoría de personas que están en el deporte son de manera empírica. O sea, lo han hecho, han sido exatletas, han estudiado educación física o han sido dirigentes y enseñan deporte. Pero en las escuelas, lamentablemente, tú tienes que tener una metodología para enseñar. O sea, tú tienes que tener un grado académico para tú ser parte del ciclo de escuela básica. Eso no lo hay en nuestro país. Y esa es la manera de que tú tienes en nuestro país lo siguiente. Tienes el deporte fuera de la educación, no tienes el personal técnico con formación académica y al mismo tiempo hay como un desconocimiento entre lo que es la educación física, la actividad física y el deporte. Eso te genera lo que tú ves hoy en día, que tú ves muchas veces que nosotros, por ponerte un ejemplo, los ciudadanos nos quejamos de las carreras de los jóvenes que hacen en las pistas. Y eso es cierto, ustedes ven eso. Pero tú sabes por qué razón esos muchachos hacen eso. Ellos no tienen conciencia sobre lo que significa su cuerpo, que es su materia prima. Porque nosotros todos estamos aquí porque tenemos salud, gracias a Dios. Sí. Entonces, la materia prima de un ser humano es su cuerpo. Es su condición física. Y hay que trabajarla desde la etapa inicial. Iniciar. Yo creo que el reto que nosotros tenemos como sociedad es mejorar la educación pública, pero la educación pública no se puede mejorar sin el fundamento que se llama educación física, que no es deporte, reitero, iniciando en temprana edad. Estamos hablando que en República Dominicana hay 2.7 millones de estudiantes. Si tú lo llevas a la métrica de la nación, estamos hablando que alrededor de casi un 30% de la población dominicana. Todo el centro de una política pública de un Estado para mejorar los índices que afectan a la sociedad, sencillamente tienen que ser en las escuelas. No hay otro mecanismo de tú resolver los temas que afectan negativamente a una nación que no sea la educación. La educación es lo primero. Delincuencia, embarazo a destiempo y obviamente pues todas las peripecias que pasan, sobre todo esa gran población vulnerable que tenemos y que son nuestros niños, niñas y adolescentes que están insertados en los centros educativos. La verdad es que es un tema muy delicado. Porque es un tema que trasciende lo deportivo, ¿tú sabías? O sea, este tema que estamos tratando nosotros como asociación, la gente lo lleva, no, eso es deportivo. No es deportivo, es políticas públicas. Sí. Porque la estructura de un sistema educativo tiene que ser lo suficientemente atractivo para una sociedad. Cuando tú dices, el deporte, bueno, eso es para competir. No, lo que pasa es que hay una visión. El Estado tiene una visión. ¿Cuál es la visión del Estado con relación al sistema educativo? Es desarrollar el ser humano en dos componentes vitales, en educación y salud. Porque esa es la esencia. O sea, el Estado no está para decirte, mira, yo quiero crear, qué sé yo, ¿cuánto David Ortiz? No, el Estado le interesa el desarrollo humano. O sea, de que Marco Nival pueda ser capaz de integrarse a la sociedad de manera que sea una persona que ejerza liderazgo, que tenga autodisciplina, que tenga concepto de lo que es cumplir con las normas, que tenga concepto de grupo. O sea, el Estado no diseña un modelo deportivo de la escuela para tener competencias o para tener atletas de alto rendimiento. No, es para el desarrollo humano. Porque para lo otro existen los organismos especializados que llaman federaciones. Y en ese sentido, ¿cómo consideras tú que camina actualmente el modelo deportivo de República Dominicana? Si se está simplemente ampliando solamente en el alto rendimiento o en el tema de educación física y deporte. Bueno, yo te pondría lo siguiente, es como que nosotros estamos ahora mismo, tú no tienes casa, tú no tienes el terreno para hacer tu casa, pero tú te compras una jipeta cara. O sea, tú te mueves, algo así. ¿Por qué? Porque sencillamente tú estás trabajando la parte de arriba, el final. ¿Qué sucede? La misma Estrategia Nacional de Desarrollo dice que el deporte debe comenzar desde lo local, municipal, provincial, regional y nacional. ¿Por qué? Porque es una dinámica que debe existir desde el sistema educativo. Por eso hoy en día lo que tú tienes es un modelo que lo que hace es concentrar talento. Esa captación de talento. Tú dices, pero ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace fuera del sistema educativo.
y ya no tendría yo que explicarle a ustedes qué efecto tiene, consecuencias tiene tener un modelo deportivo que paralelo a la educación, que Claro. al final pues entonces hay una deserción de esos Exacto. estudiantes que entonces se acogen al deporte y dejan entonces de lado la educación que debería de ir al unísono. Me decías, Gilberto, y voy a rescatar ese comentario que hacías, que es que tampoco hay, o sea, es que tenemos carencia de docentes educativos que estén preparados y que digan yo estoy disponible. No existen casi en el país y quizás por eso es que se ha quedado de lado. Me hago esa pregunta, se ha quedado de lado porque no hay una institución que forme a profesores tanto del área física como deportiva, como bien dices, para que puedan ser esos los docentes de cada una de las escuelas. Estamos hablando de 2.5 millones de estudiantes, estamos hablando de miles de escuelas que hay diseminadas a lo largo del territorio nacional, o sea que en cada una debería de haber un docente en ese apartado que es tan necesario. Entonces, comencemos por ahí. Mira, ¿hay alguna institución que forme a profesionales que luego pues, puedan insertarse a laborar allí? Mira, en el caso de la educación física sí, existe el Instituto Nacional de Salomé Ureña, que forma a los docentes. Aunque nosotros entendemos hoy en día de que esos currículos, esos formadores que ha hecho la Instituto de Salomé Ureña, todavía como que carecen de las competencias necesarias. Es decir, un docente de educación física tiene que tener la capacidad de conocer de biología, conocer analogía, biomecánica del cuerpo. O sea, es un tema complejo porque un profesor de educación física tiene que ser, la propia ley lo dice, 33-98 dice, que tiene que ser de alto perfil académico. ¿Por qué? Porque lo más sensible que hay en una sociedad y lo más vulnerable son los niños. O sea, un infante de 1 a 6 años es muy vulnerable. Y el Estado tiene 2 sectores que debe abocarse, que son los sectores más vulnerables de la sociedad, son los niños y los envejecientes. Entonces, en ellos el Estado dedica esfuerzo. Entonces, básicamente, en el caso de los niños, debe estar concentrado. Entonces, tú tienes en nuestro país personal con poca calificación y formación académica en esa parte. En lo concerniente al deporte, como el deporte lo que ha hecho es que personas que son del deporte han hecho un crossover para ser profesor de educación física sin haber formado en ninguna parte, pues sencillamente en el tiempo se ha quedado eso así, se ha quedado como empírico. Entonces no se tiene. Nosotros hicimos una propuesta, porque tampoco es sencillamente decir y Claro. no aportar. Sí, Hay que sobre todo aportar. las recomendaciones. Exacto. Hay que aportar. Entonces nosotros hicimos la propuesta del Instituto Superior de la Ciencia para el Deporte, para formar el personal que se necesita y se requiere en el deporte. Yo conversaba con un médico especialista en medicina deportiva que se graduó en Puerto Rico y nosotros decíamos, yo le hacía la siguiente pregunta: ¿cómo tú ves los equipos que desde ahí comienza la distorsión? Un equipo de selección nacional, de voleibol, por ejemplo, debe tener un médico, ¿no? Debe tener un entrenador físico, debe tener, y su entrenador debe tener un fisioterapeuta. Área de psicólogo también. Y un psicólogo deportivo. Excelente. Búscate un equipo que tenga eso. No lo tienen. ¿Tú sabes por qué? Porque la ciencia, que pues vengo a hacer ese ejemplo, la ciencia no está ubicada en el deporte. El deporte en República Dominicana, desde el alto rendimiento hasta hacia abajo, porque todo se va como desprendiendo en cascada, no se utiliza la ciencia. Por eso es tan necesario ubicar o colocar y ponderar lo que tiene que ver el Instituto Superior de la Ciencia para el Deporte. Hay que despedir casi ya, Gilberto, pero no te puedo dejar escapar sin antes preguntarte con relación al tema esgrima. ¿En qué está la Asociación del Distrito Nacional? Para el que no lo sepa, Gilberto Soriano, Selección Nacional de Esgrima por mucho tiempo, y quien también estuvo enfrascado en una batalla electoral contra la pasada gestión de Junior Arias Novoa con el buen amigo Luis Ciprián, pero aparentemente ahora están en caminos divididos. Mira, tú sabes que yo he sido bastante prudente con el tema de esgrima. Yo creo que la Federación Dominicana de Esgrima está pasando por una situación muy difícil, pero no he querido llevar ese tema a la opinión pública. He tratado de mantenerlo. ¿Por qué? Porque esa federación, yo nací ahí, nací con ella. Y mi intención no es hacerle daño a la institución.
Mi intención es rescatar los valores que nosotros nos dieron origen. Entonces yo no, como tú sabes, yo hablo en periódicos, o sea, tengo medios de comunicación del cual participo, por eso he sido muy prudente, no he tomado ese tema como una bandera de querer hacer daño a mi institución, porque tengo un gran sentido por ella, Ahora, las personas que la están dirigiendo, tengo una gran diferencia con ellos, específicamente con el señor Ciprián, la tengo, pero no quiero hacer esto un asunto, un show mediático. Entiendo que en algún momento esta crisis va a aflorar como debe ser, va a verse la realidad que está pasando, porque dicen por ahí que la verdad siempre sale a relucir. Y yo creo que básicamente... Flota como el corcho. Exacto. Entonces yo creo que básicamente dejo que el tiempo vaya corriendo en función de lo que nosotros creemos, pero las cosas van a llegar al punto donde debe estar. Y aprovecho la oportunidad también, Gilberto, para comentarle a todas las personas para que te puedan seguir en los distintos espacios donde estás laborando. Sí, estamos en la plataforma de Radio Funglode, tú sabes que estamos ahí. Pero yo estoy participando en varios medios de comunicación, que tengo una sesión ahora que me han dado con el asunto de las políticas públicas que hemos estado trabajando. O sea, que nos pueden seguir en las redes, en Gilberto Soriano Román, que es nuestra red de Instagram, y con gusto nosotros estamos prestos a servirle. Pero la verdad, gracias por la pregunta con relación a esgrima, te la agradezco infinitamente, pero quiero ser lo suficientemente prudente porque creo que el esgrima pasó por una etapa muy complicada. Bueno, y pues no, ahí está. no eso, nada. Bueno, Gilberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros, sobre todo pues abocado a eso, a las políticas públicas, en la cual pues se hace también esa recomendación al Estado de reinsertar, de redirigir una vez más el deporte. Yo siempre he dicho, y no me voy a cansar de decirlo, que la educación acompañada del deporte y de las artes hacen mejores seres humanos. Y cuando decimos seres humanos es porque también le da mucha disciplina, que es lo que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes para que en un futuro pues sean parte de esta sociedad, seres humanos mejor. Así que muchísimas gracias. Este tema no es de nosotros, recuérdense, no es de DODEP, este tema es de todos nosotros. Esto es de Esto es de convivencia pacífica. Así es de todos los dominicanos.